Para entrarle a cuarto grado, saludo con mucho gusto a Yasmín Ugalde, a la admirada y respetada Yasmín Ugalde, integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. ¿Cómo estás, Yasmín? Muy buenas noches. Ya te extrañaba, tenemos como 2 semanas que no nos saludamos. Así es, Vicente. Hola, buenas noches a todas, a todos. Y como bien dices, el día de hoy es viernes, toca cuarto grado y si bien el cuerpo no lo sabe, pero sí la conciencia, ¿no? Así es. Espero que no estés ahí por Presidente Mazarik o en Insurgente Sur, porque luego te van a criticar, pero veo que andas, no estás necesariamente en el lugar en el que transmites regularmente, así que le voy a pedir al equipo de producción que nos ayude ahí con los niveles. Mi querida Yasmín Ugalde, ¿de qué vamos a hablar hoy? El día de hoy queremos volver a retomar el tema, ese tema que semanas pasadas había tenido un cierto auge, que tiene que ver con esta reforma propuesta por el Ejecutivo Federal, la Presidencia de la República, al respecto de la reforma electoral y la reforma democrática. Y el día de hoy hemos invitado a un expertazo en el tema. Yo sé que acaba de estar un diputado muy experto en el tema aquí contigo, pero quien nos acompaña el día de hoy tiene el tema muy claro y nos parece pertinente que se siga debatiendo el tema, que sigamos poniéndolo en la mesa. De eso vamos a hablar el día de hoy. Muy bien, pues hablemos de la reforma electoral con Benjamín Alejandro Cervantes Pérez. Él es abogado y maestro en Derecho por la UNAM, especialista en Derecho Constitucional, se ha desempeñado como servidor público federal, es autor de diversos libros y artículos especializados en temas de derechos humanos, pueblos indígenas, acceso a la información, protección de datos personales, es coautor de los artículos de divulgación INE contra la revocación de mandato, INE, abuso o desvío de poder y lawfare, publicados en Memoria, revista de crítica militante. Te saludo con mucho gusto, Benjamín. Gracias por acompañarnos. Hola, Vicente. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Yasmín. Bueno, ¿por dónde le entramos a esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de reforma electoral que pues ya está sacando rayos y centellas y lo que se viene, Benjamín? Claro, Vicente, bueno, me gustaría apuntar que la reforma propuesta por el presidente tiene un eje transversal que es la austeridad, ¿no? Me parece que ese es como el hilo conductor de la mayoría de sus propuestas, reducir al mínimo la estructura y la burocracia electoral en todo el país, renovar el Instituto Nacional Electoral, no lo desaparece, lo renueva, lo transforma, lo ciudadaniza, ¿no? Y lo legitima a través del voto popular. Pero bueno, también está la discusión, más allá de los temas propuestos y que seguramente serán discutidos, pues la interrogante de por qué vuelve a presentar una reforma electoral una reforma constitucional de este tamaño, siendo que días anteriores le rechazaron la reforma la reforma eléctrica en el Congreso de la Unión, y sobre todo porque atañe principalmente a los partidos políticos de oposición. Inmediatamente los partidos políticos de oposición reaccionaron con sus propias propuestas de reforma electoral que inclusive coinciden en algunos puntos con el del presidente de la República, y eso podría abrir la interrogante o más bien el escenario de que es posible transitar en una reforma electoral en donde se concilien estos temas, ¿no? Pero, bueno, digamos, los temas más importantes de esta reforma electoral, te digo, es reducir bajo un criterio de austeridad todo el aparato electoral, desde partidos políticos hasta los organismos administrativos y jurisdiccionales. Abogado, tu evaluación hasta el momento de lo que sabes, de lo que has leído, de lo que has digerido de esta iniciativa de reforma electoral, ¿es buena, muy buena, excelente, no tan buena? Te lo pregunto porque ya lo has consignado. Los partidos de oposición salen con sus propias iniciativas.
lo que me habla de que sí se necesita una reforma electoral desde su visión, desde la visión que quieras, cada quien con su reforma. ¿Cómo ves la del presidente? Mira, sin intentar calificarla, ¿no? Como excelente esta reforma electoral, me parece que hacía falta reflejar una reforma electoral para el movimiento de la Cuarta Transformación y que el presidente cumpliera ese compromiso con su gente, ¿no? Yo creo que el presidente cumple al presentar esta reforma electoral y además coloca en la opinión pública temas importantes para que se empiece a generar las condiciones sociales, que eso no sucedía con las otras reformas electorales en sexenios anteriores, ¿no? Sabemos que este tipo de reformas electorales que tenían una intención de fortalecer las cuotas partidistas y sobre todo de engrandecer al aparato burocrático electoral, pues se escribían en los escritorios de los académicos especialistas y se votaban, digamos, sin un debate público. Lo que hace ahora el presidente de la República, que me parece lo más relevante de esta reforma, es que va nuevamente a involucrar al pueblo a que se haga entendido de los temas que propone la reforma electoral, a que entienda, digamos, el papel histórico frente a las elecciones del INE, a que entienda, digamos, el financiamiento de los partidos políticos, por qué hay que reducirlo, cuánto nos cuestan los partidos políticos, por qué hay que eliminar, por ejemplo, que es lo que propone una de las propuestas, los circuitos electorales, por qué va a haber mayor representatividad, en fin, toda esta serie de temas. Me parece que lo más relevante de esta reforma es que el pueblo los va a hacer suyos, van a hacer meses de foros, de debates, de discusiones, de talleres territoriales, digamos, para generar las condiciones sociales en el momento en que digamos, llegue a su discusión en el Congreso de la Unión. Ahora, generar esta condición implicaría quizá que los partidos políticos y la oposición en particular se sientan a negociar ciertos temas, porque no creo, desde mi perspectiva, y dependiendo de los resultados de las elecciones intermedias, de las elecciones de este año, que se avienten otra negativa absoluta para no acompañar este tipo de reformas, porque, digamos, el pueblo va a estar informado y presionando en ese sentido, ¿no? Me parece que por ahí es la valía de esta reforma electoral y la manera en cómo se presenta, ¿no? Ahora, la utilidad o más bien la relevancia de los temas, me parece que sí son importantes jurídicamente. Me parece que sí es necesario reducir el aparato electoral. Se ha comprobado, se puede comprobar con estudios que, digamos, se duplican funciones entre los organismos locales y federales, que se pueden, o sea, jurídicamente no corresponden a la realidad de nuestro país. Yasmín, qué interesante lo que plantea el abogado. Lo relevante entre las cosas que menciona es que el presidente vuelve a promover que el pueblo esté incluido, que el pueblo participe, que el pueblo sepa de lo que se está haciendo y bueno, pues abona a lo que promueve todos los días el presidente desde la mañanera, de que el pueblo se avispe, se prepare y se responsabilice también de las decisiones que se están tomando en el país. Justamente, fíjate, a mí me parece que es clave, ¿no? Es decir, hablar de una reforma electoral en términos democráticos le quita el peso a solamente pensar esto en términos electorales, sino es la propia propuesta esta donde el instituto electoral tenga el matiz de que también se tiene que nombrar que es para consultas, ya involucra inmediatamente a la ciudadanía. A mí me parece que uno de los matices que tiene esta reforma implica lo siguiente: si bien hablamos de la representatividad,
¿no? Esta que se nombra de que si menos diputados, si menos regidores, si menos senadores, que cómo se elige, que si los plurinominales, esta gran discusión, a mí me parece que hay una más profunda todavía y que tiene que ver con repensar la representación, ¿sí? Es decir, nos representan actualmente a la ciudadanía, es representada en estos órganos o no. Y esto lo llevo a que la democracia que promueve la cuarta transformación es una democracia participativa, pero también protagónica. ¿Y quién es el protagonista de este cambio verdadero? ¿El legislador? ¿Quién es el protagonista? ¿El senador? ¿Es el presidente o es la ciudadanía? Y entonces ahí le da un giro total a repensar cómo es que planteamos la representatividad de nuestro país. Si bien sí hay una serie de decisiones que se recargan y discusiones que se tienen que dar en estos espacios, ¿no? En los distintos congresos locales, federales, en el Senado, también la discusión y el debate se tiene que llevar a la ciudadanía, porque somos nosotros quienes nos estamos representando en nuestro actuar del día a día, ¿sí? O sea, es decir, repensar también la ciudadanía como una ciudadanía de la cuarta transformación. Abogado, sobre esto también creo que hay mucho que abundar en el sentido de que es momento de que la ciudadanía defina esto, cómo quiere ser representado, qué aparato, qué reglas y cómo el pueblo tendrá esa representación en las máximas tribunas del país. Por eso el tema de los plurinominales, por eso el tema de la representación desde los estados, por eso el tema incluso del INE, de cómo se gasta el dinero del pueblo. Sí, sí, por supuesto. Me parece que esta reforma se debe alimentar y retroalimentar también de lo que debata la ciudadanía, ¿no? No es una propuesta acabada y creo que se puede perfeccionar no solamente en la discusión al interior del Congreso, sino también a través de la ciudadanía. Por ejemplo, en el tema de la reducción de los legisladores, en el fondo no elimina a los diputados de representación proporcional, que son los plurinominales y los senadores, sino más bien transforma la manera en cómo digamos, la ciudadanía o el pueblo va a ser representado, ¿no? Se reconoce un mecanismo que es a través de listas por entidades federativas, en donde la ciudadanía va a votar por partidos políticos, de acuerdo a la iniciativa, y los partidos políticos ya van a tener predefinidas sus listas y nosotros vamos a votar, digamos, si estamos de acuerdo o no con esas listas de legisladores que nos van a representar, ¿no? Esta manera de votación me parece que se puede perfeccionar porque ya no votaríamos por candidatos, sino por partidos políticos. De ahí, por ejemplo, las listas, ¿cómo se van a construir esas listas al interior de los partidos políticos? Van a seguir siendo las cúpulas políticas o partidistas quienes decidan y se sigan colando, por ejemplo, los personajes que siempre han subsistido en la élite política y que nos seguimos preguntando por qué personajes como Cuadri nos siguen representando, ¿no? Hay que tener también, digamos, cuidado con ese tipo de mecanismos. Se fortalece la representatividad, sí, en el sentido de que en este momento, por ejemplo, es muy complicado conocer quién es mi diputado o mi diputada que me representa de acuerdo al distrito en donde me encuentro habitando en este momento. Ahí la legitimidad se fortalece en el sentido de que ahora ya voy a saber en mi entidad federativa qué legisladores les tengo que pedir una rendición de cuentas, ¿no? Lo mismo sucede con el INE, ¿no? El INE ahora pues ya no va a estar en manos de las cuotas partidistas, ¿no? El proceso de elección inclusive involucra a los tres poderes de la Unión a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, van a emitir listas de candidatos y el pueblo de esas listas va a elegir a los integrantes del Consejo del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Me parece que
esta reforma encamina a fortalecer la democracia participativa, ¿no? Trastoca inclusive en el fondo el modelo de democracia como la élite política, incluso la élite académica lo han pensado, de que este tipo de organismos, por ejemplo, especializados, no tiene por qué dejarse en manos del pueblo porque el pueblo no sabe, ¿no? Sin embargo, hay que modificar esta concepción de democracia y caminar hacia una democracia más participativa que lo hace, abrir, digamos, estos mecanismos de representación directa, como lo intenta hacer en la reducción de los legisladores en el Congreso de la Unión y la elección de los consejeros del INE, ¿no? Nada más para que quede claro, abogado, ¿tú sí consideras que esta iniciativa de reforma electoral acaba con manejos del INE como los que estamos viendo hoy en día? Bueno, por lo menos lo va a transformar, ¿no? Digamos, lo va a legitimar en el sentido de los consejeros se van a elegir a través del voto popular. Ahora, que se acabe, pues no te lo puedo asegurar, ¿no? Lo que, digamos, la pretensión de ahora es, pues, quitar a los consejeros que están en este momento y que, de acuerdo a la perspectiva del movimiento de la Cuarta Transformación y que también, digamos, en sus resoluciones y en sus activismos políticos se puede notar que están, digamos, respondiendo a ciertos intereses económicos y políticos particulares de la oposición, digamos, transformar ese tipo de organismos que no sean cooptados ya por la élite política y académica y que se ciudadanice. Ahora, claro, deben existir mecanismos para garantizar eso, ¿no? La reforma constitucional no profundiza sobre eso, se lo deja a las leyes secundarias que todavía no se desarrollan, pero claro, puede, o sea, además, el voto del pueblo no es que limpie y purifique las personas que llegan a ocupar esos cargos, ¿no? También hay que tener mecanismos de vigilancia y de rendición de cuentas mucho más allá de la votación de estas personas, ¿no? Me llama mucho la atención, Yasmín Ugalde, la reacción de la oposición, que creo que ni siquiera leyeron la reforma y dijeron estamos en contra. Pero no solo eso, las campañas que se han iniciado para decir que lo que quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador es acabar con el INE. Acabar con el INE para ser el autoritario, el dictador del que tanto hablan precisamente estos desde la oposición. Y pues también es importante ir aclarando estas cosas para que no permeen entre aquellos que necesitan asumir un papel protagónico en estos procesos, y me refiero a la gente de a pie, al pueblo, Yasmín. Sí, fíjate que algo bien curioso es que quien saca chispas en todo esto, pues es precisamente el INE. Y salen a defenderlos estos diputados, estos actores en los medios, a defender. Ni siquiera se dan el chance de, como bien dices, pareciera que ni siquiera han leído la propuesta, pero de inmediato a defender ese interés, ¿no? O sea, es decir, salen y defienden al INE sin ni siquiera pensar, y lo hemos propuesto aquí en muchas ocasiones, que cuando hablamos del proceso de transformación, el proceso histórico, nos referimos a que se dan las condiciones de hacer cosas nuevas, de repensar las formas de hacer política. Y eso tiene que ver con lo siguiente: cuando pensamos en una reforma, lo pensamos a partir de pues una desconfianza, de que algo no está saliendo bien. Y sabemos perfectamente que el actuar del Instituto Nacional Electoral ha dejado un déficit, pues nos ha dejado de ver dos cosas en concreto. El tema de la austeridad, a pesar de haber sido un principio que promueve el gobierno, no se han ceñido a él. Y el segundo gran fracaso del INE, pues es decir, en esta gran oportunidad, ¿no? Ha sido la negligencia ante la consulta popular del juicio expresidentes y
la revocación de mandato. Y eso implica que el proceso histórico los está dejando de lado, que es necesario reformar a ese instituto, porque particularmente en estas dos cosas claves los hemos pasado de lado. Y cuando digo los hemos, no me refiero al presidente, no me refiero a Morena, me refiero a la propia ciudadanía. Los ha dejado de lado, ya le queda chico el INE, ¿sí? ¿Qué tan urgente, perdón por insistir con esto, qué tan urgente es la reforma electoral, esta que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador, abogado, desde tu perspectiva? Y te lo pregunto porque también existe la posibilidad de que nuevamente la oposición en bloque intente evitar que Morena, la coalición Juntos Hacemos Historia, consiga los votos necesarios para una reforma constitucional. Siempre existe esa posibilidad. Sí, me parece que el presidente lo sabe, ¿no? O sea, es decir, es el primero que sabe que es una reforma que costará trabajo aprobarse, pero lo hace con toda la intención. Es decir, a unos días de que los traidores a la patria, como los llamaron, rechazaran la reforma eléctrica, presenta esta reforma constitucional que impacta directamente a esos partidos políticos que rechazaron la reforma constitucional en favor de la ciudadanía, ¿no? Las contrapropuestas electorales, como te decía, de la oposición, que inclusive coinciden en algunos puntos, ¿no? Con la reforma del presidente, puede decirnos que podrían abrirse al debate y negociar temas, ¿no? Y negociar temas. El presidente, como sabemos, inclusive perdiendo gana, ¿no? El movimiento de la Cuarta Transformación perdiendo gana, ¿no? Vimos el efecto que resultó con el rechazo de la reforma eléctrica en las encuestas, en las preferencias electorales, en las encuestas sobre los partidos políticos, se identifica perfectamente de qué lado el debate público se balancea, ¿no? Pero urgente no me parece, es decir, no me parece que en este momento coyuntural necesitamos urgentemente, por ejemplo, reducir al INE. Lo que sí me parece urgente y que lo hace esta reforma es, una vez más, concientizar a las personas, ¿no? Crear condiciones políticas y sociales de por qué se debe hacer esto, ¿no? La oposición se va a tener que sentar a negociar. Dudo mucho que cargue nuevamente con la responsabilidad de dar el no rotundo, ¿no? Y los temas más importantes que van a ocupar a este debate es la transformación del INE, ¿no? Al INEC, la reducción del presupuesto de los partidos políticos, porque la propuesta propone eliminar el gasto ordinario de los partidos políticos, ya no mantener sus actividades fuera de las elecciones, ¿no? Que esto inclusive también afecta al propio Morena, ¿no? Al partido político del presidente. Y me parece que esos dos temas van a ser los más discutidos, ¿no? Si hay no algo, tanto abogado, la reducción. Si hay algo Sí. que le pudieras mejorar desde tu perspectiva, ¿qué sería? Mira, por ejemplo, el tema de la elección de los legisladores a través de listas de entidades federativas, ¿no? Yo creo que hay que perfeccionar ese sistema de elección, ¿no? Esa manera de elegir. Estoy de acuerdo en que se eliminen los distritos electorales, pero hemos visto, digamos, los vicios que puede traer las listas de candidatos, ¿no? Ya, o sea, digamos, fuera de ahí, me parece que es una propuesta razonable, una propuesta clara, inclusive, y concisa, de reducir el aparato electoral, ¿no? Y ciudadanizarlo, ¿no? Muy bien. Yasmín, ¿con qué cerramos? Cerraría con lo siguiente.
hay un cuestionamiento, pues, ¿no? Que ya lo mencionaba Benjamín, que tiene que ver con lo siguiente: el hecho de que acabamos de venir de presentar la reforma eléctrica y los resultados que obtuvimos, ¿no? O sea, es decir, en términos de votación, pareciera ser una cosa de locos que el presidente, acabando eso, presente esta reforma que implica lo mismo, ¿no? O sea, vuelve a llamar al debate, vuelve a hablar de un parlamento abierto en las cámaras, es decir, la misma ruta, y que pareciera ser que, para como se han ya pronunciado la oposición, pues van a votarla también en contra. Pero me parece que de resaltar que es responsabilidad del presidente poner el dedo, pues ahí, sí, o sea, es decir, ser irresponsable de su parte, ver que hace falta esta reforma y no presentarla. Me parece que es un posicionamiento, una postura política que se tiene que mantener y que habría que celebrarla, por lo menos quienes estamos impulsando la cuarta transformación. ¿Con qué cerrarías tu abogado, Benjamín Alejandro Cervantes Pérez, abogado y maestro en Derecho por la UNAM, especialista en Derecho Constitucional? No te escucho. Ahí está, perdón. Está, no te había escuchado. Sí, Vicente, no, me parece que la coyuntura política, lo que dice Yasmín, es que el presidente cumple con su gente, ¿no? Cumple con el movimiento de presentar esta iniciativa, ¿no? Si se aprueba o no, ya no va a recaer en la responsabilidad del presidente. Y lo importante es que comencemos a difundir y a discutir estos temas, ¿no? Esa es la verdadera intención de esta reforma política. Vamos a ver cómo se acomodan las legislaturas en estas elecciones que vienen de este año. Inclusive el próximo año se van a renovar 4 consejeros del INE, ¿no? Es decir, si no pasa la reforma electoral en ese sentido, Morena tiene la posibilidad de renovar esos 4 consejeros electorales en el INE y también ahí generar condiciones más equitativas rumbo a 2024. Entonces, la negociación también va a ser muy interesante en este sentido. Muy bien, pues te agradezco, abogado, que nos hayas acompañado en este cuarto grado en Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente, si es que quieres compartirlas, tus redes sociales? Gracias, Vicente. Me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Benjamín Cervantes. Lo que necesiten, estamos a la orden. Te agradezco mucho y te estaremos molestando, si nos permites, para seguir desmenuzando estos temas de aquí a que se discuta y se vote en la Cámara de Diputados. Yasmín Ugalde, hay que también invitar a la gente para que esté al pendiente de los esfuerzos del instituto. Así es, les invitamos, como siempre, a visitar las distintas plataformas del Instituto Nacional de Formación Política y, como siempre, como cada viernes, te agradecemos muchísimo el espacio, Vicente. Me disculpo tremendamente por el ruido que me acompaña el día de hoy, pero he de decirte que estamos en territorio, estamos terminando de brigadear una de las colonias en uno de los estados donde nos estamos disputando la gobernatura y donde, por supuesto, la vamos a ver. Claro que sí, gracias Yasmín Ugalde, gracias abogado, estamos al pendiente para una próxima ocasión que espero sea muy pronto, y a Yasmín la esperamos como todos los viernes aquí en Sin Censura. Bueno, déjenme cerrar aquí. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, Sin Censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube
Envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puedes seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.